vamos a continuar y terminar con el capítulo 4 y con la carta de Segunda de Timoteo. Así que si me acompañan a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 hasta el 22. Versículos 9 hasta el 22. Nos vamos a poner de pie en reverencia, en respeto a la palabra de Dios, y vamos a leer este texto. Vamos a leer este texto. Que ustedes me acompañen con la vista, me voy a tomar el privilegio de leer la palabra en esta mañana. Dice, comenzando en versículo 9, Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pablo hace una lista, gracias. Muchas gracias. Pablo hace una lista de colaboradores o de amigos en el ministerio y hace mención de algunos que no estuvieron colaborando con él en el ministerio, porque su mirada se puso en el lugar equivocado. Todo este capítulo habla de lo mismo. Es el testimonio final de Pablo a su discípulo amado Timoteo. El testimonio final de este pastor, de este apóstol que ha pastoreado muchas iglesias, que ha comenzado muchas iglesias y que ahora está animando, pero también advirtiendo a su discípulo con estas palabras. Pero hay un dato muy interesante que encontramos en el final de la carta. Si ustedes me acompañan a leer el último versículo, dice: la gracia sea con vosotros. Esta carta que Pablo escribe a Timoteo tiene en el trasfondo el deseo de que sea leída a todos, de que sea compartida con todos. Aunque Pablo desea que el Espíritu esté con Timoteo, dice: la gracia sea a vosotros. Hay un deseo de que todos puedan saber lo que Pablo está diciendo a Timoteo, de que todos y cada uno de los que estaban en el primer siglo y que pudieron leer esta carta supieran cómo actuar, supieran dónde tener su mirada, supieran dónde enfocarse, supieran cómo vivir, supieran que va a haber personas, vamos a hacer un repaso breve, ¿no? Que va a haber personas que no van a querer escuchar que les prediquemos la palabra de Dios. En nuestras iglesias va a haber personas que no van a querer la verdad. El problema no es la verdad, el problema no es que no entendamos la verdad de las Escrituras, el problema es que no queremos aceptar la verdad de las Escrituras. Por eso es que, teniendo comezón de oír, las personas buscan a alguien que les diga lo que quieren escuchar.
predicamos nuestra predicación para que ustedes se sientan cómodos. Predicamos la palabra de Dios justamente para que nos sintamos incómodos. Si una es cómoda, estamos en problemas, hermanos. Si al predicar la palabra de Dios, esa persona se siente, ¡ay, qué lindo! Lo que me están diciendo. Estamos en problemas. Porque una persona sin Cristo se tiene que sentir incómoda con la predicación de la palabra de Dios. Un creyente debe sentirse incómodo al ser redarguido de su pecado. Al ser exhortado a dejar su pecado y andar según Cristo. Cuando las personas se sienten incómodas, tienen dos opciones. ¿Alguien se atrevería a decirme? ¿No? ¿Están conmigo? ¿Sí? Pensé que habían... O cambiar conforme a la Escritura, o buscar otro lugar donde le digan lo que quiero oír. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en los primeros 5 versículos. Le dice, vos hacé obra de evangelista. Hermanos, tengamos cuidado de que no sea una iglesia que se encerró para adentro y nos estamos edificando unos a otros. ¿Está mal que nos edifiquemos unos a otros? No, es la voluntad de Dios que nos edifiquemos. Pero es la voluntad de Dios que prediquemos el Evangelio, que alcancemos a los inconversos, que les hablemos de Cristo, que les hablemos de un Dios santo y de un Dios justo, que no acepta ni tolera el pecado y que en su justicia va a juzgar y va a condenar a cada uno de ellos. Pero también deben saber que es un Dios que los ama y que en su gracia quiere ofrecerles el perdón de sus pecados a través de su arrepentimiento. Haz obra de evangelista. Mi confianza está puesta en el lugar correcto, le dice Pablo a Timoteo en el pasaje anterior. Yo sé lo que me espera. Yo sé lo que me espera, no porque yo sea tan bueno, dice Pablo, sino porque he tratado de vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y además sé lo que me espera porque Él me ha prometido, por medio de su palabra, lo que me espera. Y ahora Pablo le dice, miren, versículos 9 al 13. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, estoy difícil esta mañana, mi garganta. Lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo no era ningún superhumano, no era una persona que no tenía aflicciones, de que a él, sí, yo soy tan espiritual, no importa las circunstancias que esté atravesando, a mí no me afecta nada. No, sí nos afecta. Afectan nuestros sentimientos, afectan nuestras emociones. No está mal tener emociones, no está mal sentirse afligido. El problema es cuando nuestros sentimientos gobiernan nuestra vida. Nuestros sentimientos tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. Entonces nuestras decisiones no van a ser tomadas de acuerdo a lo que sentimos. Yo siento que tengo que obedecer al Señor ahora. ¿Saben cuántas veces al día yo siento que no lo tengo que obedecer al Señor? Casi todo el tiempo. Pero no se trata de que si yo siento que lo debo obedecer o no lo debo obedecer. No se trata si yo siento que tengo que orar o no tengo que orar. No se trata si yo siento que debo estudiar o escudriñar la palabra. No se trata de si siento. Se trata de que lo necesito. Yo necesito tener una íntima comunión con Dios para que no me pase ¿qué?
porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Hermanos, es muy fácil. Y es estoy por inventar algo, ¿no? El efecto Lot o el síndrome de Lot. ¿Ah? ¿Qué hizo Lot? Piensa en nuestra iglesia y piensa en esto. Empieza a haber alguna diferencia con alguien. Bueno, resolvamos esta diferencia. A ver, ¿qué es mejor? De verdad que esta iglesia... Me voy a buscar. Cuando las razones por las que dejas la iglesia no son bíblicas, estás amando a este mundo. Las cosas que este mundo te ofrece. Ahora, si esta iglesia, hermanos, siempre se lo he dicho y se lo voy a repetir cada vez que sea necesario. Si esta iglesia deja las escrituras, deja esta iglesia. Pero mientras esta iglesia siga, no perfecta, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y somos muy buenos para apuntar con el dedo, ¿no? Y acusar a los otros hermanos. Mi pastor me decía algo, me pedía un libro que supo haber en una época en la biblioteca de la iglesia, quizás a alguien lo prestamos y el libro nunca más volvió. Es el testimonio de una hermana. Perdón. Es el testimonio de una hermana que escribió un libro valorando a la iglesia local, basándose en el texto de Efesios capítulo 5. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por la iglesia. Y nosotros enseguida, cuando algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Hablamos mal de la esposa de Jesucristo. Hermanos varones, si alguien habla mal de tu esposa, ¿vos venís y lo felicitás? No me hace varias. Un cara de no. Le achico el comedor, digamos. Somos propensos muchas veces a hablar mal de nuestra iglesia. Si nuestra iglesia tiene problemas, nosotros tenemos que ayudar a solucionar los problemas. Si no, ¿saben qué? Somos igual que las personas de este mundo. Nos quejamos en este mundo que, veíamos ayer en la reunión de matrimonio, esto no funciona más, cada uno por su lado. ¿Cuántas veces nos pasa eso en la iglesia? No, nuestra relación no va más, cada uno por su lado. Nos quejamos de esposos o esposas que abandonan sus hogares y a sus familias, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Abandonamos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que nos empiezan a llamar la atención. Como les decía, a Demas le pasó lo mismo que a Lot. Empezó a ver que había cosas que eran buenas. A ver, el lugar a donde Lot estaba mirando se veía bueno. Tenía muchas cosas que voy a decir, y económicamente me conviene estar ahí. Pero espiritualmente, sobre el final del texto de la vida de Lot, ¿le convino estar en ese lugar? No. Y vaya que no. Hay una palabra que usa Pablo, es desamparado. Alguien más dijo esta palabra en la cruz, cuando se sintió absolutamente solo y estaba cargando los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No había nadie. No eran las personas. La única persona que importaba
en ese momento no podía mirar a su hijo porque él cargaba sobre sí el pecado del mundo. Jesús estaba sintiendo. Pablo se sintió desamparado. Yo no me siento desamparado por un extraño. Demas no era un extraño. Bueno, uno puede pensar, Demas era un hombre que sí era un colaborador, pero quizás no era tan cercano, quizás no era tan espiritual, quizás no era un íntimo de Pablo. Uno no se siente desamparado por alguien que no es íntimo en tu vida. Demas había desamparado a alguien que había trabajado con él, alguien que le había enseñado a andar en las pisadas de Cristo. ¿Por qué? Porque este mundo y sus deleites le parecieron más interesantes. Le parecieron mejores. Dice Pablo que amando este mundo se fue a Tesalónica. Si usted piensa un poquito, la ciudad de Tesalónica es una ciudad que comercialmente es una ciudad importante. Está en la Vía Eñata, está en un lugar donde hay en este tiempo muchas facilidades, muchas comodidades. Hoy en día el mundo nos ofrece tantas comodidades. ¿Saben la cantidad de personas que en esta mañana escogieron no venir porque después no van a llegar a ver una final de la Copa del Mundo? Escogieron no adorar a Dios porque, por ejemplo, eso, y por muchas otras cosas. Bromeaba con mi esposa y con mi yerno acerca de cuánto va a durar la prédica. Y si tomamos referencia del domingo pasado, 3 versículos, me tomó 1 hora, son un par más ahora, así que hasta las 4 o 5 de la tarde de acá no se va nadie. Amando más las cosas de este mundo, Pablo dice que Demas lo había desamparado. Hay otros que también lo dejan, pero miren la diferencia. Estos hermanos dejan a Pablo, pero Pablo no dice que ellos lo desampararon. Ellos tuvieron que dejarlo a causa del ministerio. Dice, Crescente fue a Galacia. ¿Había iglesias en Galacia? Sí, Pablo escribió cartas a las iglesias de Galacia. ¿Tenían problemas la iglesia de Galacia? Sí, como cualquier otra iglesia. Dice, Tito fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas fue un compañero inseparable de Pablo, lo mismo que Timoteo, a excepción de cuando Pablo le dijo, quédate acá, yo sigo. En Filipos, el que queda en Filipos mientras Pablo y el equipo sigue es Lucas. ¿Cómo sabes eso? Porque cambia cómo se escribe el libro de los Hechos. De primera persona a tercera persona. Presta atención a eso cuando lea el libro de los Hechos. Cuando Lucas escribe en tercera persona, él no está presente, pero cuando dice, y nosotros, o vinimos, él está presente. Ahora cuando dice, Pablo tal cosa, Timoteo tal cosa, él no está ahí, está relatando algo que él relevó, pero no está ahí. Estos hermanos, siervos del Señor, que eran colaboradores de Pablo, tuvieron que seguir adelante con la obra. No desampararon a Pablo, no había opción, ellos tenían que seguir adelante. Hermanos, no piensen ni por un minuto que este pastor desampara a esta iglesia cuando no está presente en esta iglesia. Nunca dejó de ser el pastor de esta iglesia hasta que en algún día el Señor diga, bueno, ya cumplió tu tiempo en esta iglesia.
Por eso preguntaba el otro día, ¿ustedes piensan que cuando el pastor no está, deja de ser el pastor de la iglesia? Hay personas que creen eso, que cuando voy a hacer la obra que Dios me encomendó en otro lugar, dejo de ser su pastor. Y no oro por ustedes, y no pienso en ustedes, y no estoy atento a ustedes. Los desamparo. Demos gracias a Dios por la vida del pastor Lucas, que es alguien en que ustedes pueden apoyarse si necesitan un consejo de un pastor. Crescente, Tito. Vamos a estar con Tito pronto, ¿no? Después del sermón de Navidad comenzamos la carta de Tito. Un tremendo colaborador de Pablo. Lucas dice, está conmigo. Lucas, como les decía, viajó mucho tiempo con Pablo, sirvió a la par de Pablo. Gran parte del testimonio de la vida de Pablo y de todo lo que Dios hizo en la vida de Pablo es gracias a su íntima relación con Lucas. Tenemos que dar gracias a Dios que Dios usó para tenerles juntos y poder solo Lucas está conmigo. En este momento, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el pasaje, la situación de Pablo no era, como ya lo hemos visto, como en el primer encarcelamiento. Es un poco más complicado. Hermano y hermana, si te has alejado de las cosas de Dios, como Demas, no es que estás perdido, no es que bueno, chao, no hay más salida, ese de donde está no vuelve más. Ahora Pablo va a mencionar a alguien más. Dice, toma a Marcos y tráele contigo. Cuando Pablo manda esta carta a Timoteo, él está esperando de que él venga a Roma a estar con él. No pidió que nadie más estuviera con él. Él quería que su hijo en la fe, en ese momento en donde la vida de Pablo se acaba, él quería estar con... No pidió a ningún otro hermano, pidió a Timoteo. Como dijo él a los filipenses, no hay otro que sea del mismo sentir, y no habla de sentimientos. La misma manera de pensar, alguien que pueda ver el ministerio tan parecido a mí. Alguien que ame la obra como yo la amo. Pablo dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Quién es este Marcos? Este Marcos es Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? El que cuando iban en el viaje misionero, Pablo y Bernabé, dijo, no, esto a mí no me gusta, yo acá me bajo, me vuelvo a mi casa. Y cuando salen en el segundo viaje misionero, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? ¿Están conmigo? Alguien que me responda. Así es más interactivo. ¿Ah? Tuvieron una pequeña diferencia de opiniones, dice la Biblia, ¿no? Dice no, dice que fue no menor la diferencia. Pablo era aún más joven en ese tiempo que lo que es ahora. Un poco menos experimentado en el ministerio de lo que es ahora. Pero Bernabé, que significa hijo de consolación, dijo, hay potencial este flaco. Es un salame, pero hay potencial. Se la mandó, pero hay potencial. Este marco se ha restaurado y ahora Pablo dice que es, ¿qué cosa? Útil para el ministerio. Alguien que se había autodescalificado, ahora y a través de un proceso de restauración es útil para el ministerio. Hermanos, no importa, piensa en esto, en si te autodescalificaste para el ministerio en algún momento. Pero si tu mirada vuelve a estar en Dios, te pones bajo la tutoría de un mentor, porque eso fue Bernabé para Marcos. Lo mentoreó y lo restauró al punto de que ahora Marcos era útil para el ministerio.
Tráele contigo. Hace falta gente que predique el Evangelio aquí en Roma. Las cosas están muy feas aquí en Roma. Cambiamos de presidente, digamos. Y este persigue y mata cristianos. Es interesante que no solo le pide que él venga, que traiga a Marcos y lo acompañe porque es útil para el ministerio, sino también le dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Un abrigo. Pablo está pasando, no está cómodo ahora, ¿no? Como en el primer encarcelamiento. No está pasándola bien, está pasándola bien difícil. Él está teniendo necesidades, pero no solo le pide algo material, ¿sí? Para cubrirse del frío. Miren, él no sabe cuántas horas le quedan de vida, pero él dice, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué son estos pergaminos, estos libros que Pablo le está pidiendo a Timoteo? ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Sí? Vaya a la mitad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vaya ahí a la mitad, que es Mateo, y del otro lado usted tiene Malaquías. ¿Sabían eso? Yo lo aprendí. Si no, fíjese. Si no, busque el índice, no pasa nada. Pero justo Malaquías y Mateo dividen 400 años de silencio de Dios. Todos estos libros y pergaminos de que Pablo está pidiendo a Timoteo son porciones de toda esa mitad con la que empieza su Biblia. Pablo quería seguir estudiando la palabra de Dios hasta el último minuto de su vida. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces tenemos ese deseo? ¿Cuántas veces tenemos ese anhelo de estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces el pasar tiempo con el Señor es nuestra prioridad? Eso va a hacer toda la diferencia en nuestra vida, hermano. Eso va a hacer que vivamos vidas parecidas a las de Pablo, parecidas a las de Timoteo, a Tíquico, a Crescente. O quizás que vivamos vidas en algún momento como la de Marcos, de Juan Marcos, o como la de Demas. Y nos vamos. Versículos 14 y 15. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Cuando uno está sirviendo a Dios, cuando uno vive para honrar y agradar a Dios, siempre va a tener oposición. Cuando uno está diciendo la verdad a los demás, es irremediable que haya oposición. Porque las personas no queremos ser confrontados con la verdad. No queremos que se nos diga que estamos mal. Queremos la palmadita en la espalda. Bien, no pasa nada. Son unos legalistas en esa iglesia. Recuerdo una joven, hace muchos años, había empezado a venir a las actividades y ella dio testimonio de haber hecho una profesión de fe. Y una tarde-noche vino, se sentó ahí abajo en el patio y dijo, yo no voy a venir más a esta iglesia porque ustedes me van a prohibir esto, 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 me van a obligar a hacer esto y esto. La miramos y le dijimos, nosotros no te vamos a prohibir nada. Vos podés hacer lo que vos quieras. De hecho, si vos querés,
Podés agarrar una escopeta, meterla en la boca y pegarte un tiro. ¿Podés? ¿Te va a ser beneficioso? Creo que no. Si querés, puedes agarrar un frasco de gamesane, como decían, de Flea. El otro día mostraron una imagen del Flea. Los que estamos viejitos saben de qué te hablan, ¿no? Que nuestras mamás y nuestras abuelas pulverizaban la casa y nos intoxicaban con eso. Se pueden agarrar, venía en un tarrito, para los más chicos, venía en un tarrito, una tapita, se sacaba, se echaba en un dispositivo pulverizador. Podías agarrar uno de esos y tomártelo. ¿Te iba a ir bien? No, pero podías. Hay una recomendación en todos estos productos ahora que dice, si usted ingiere esto, probablemente se muera. Pero si lo quiere ingerir, ingiéralo. En esta iglesia no te vamos a prohibir nada. Tú puedes vivir como vos quieras. ¿Te conviene? No. Pero sí te vamos a advertir que no te conviene. Sí te vamos a decir, eso te hace mal. Y te hace mal porque si sos un hijo de Dios, en definitiva, deshonra a tu Dios. Y no trae gloria a tu Dios. Enemigos va a haber muchos, pero no solo adentro, sino también afuera. Personas que hablen mal de. Yo lo conozco al flaco ese. ¿Sabes lo que era cuando era más joven? Yo me mudé a esta zona porque no me conoce nadie. Bueno, hace 23 años ya que estamos en Unquillo. Hay muchas personas que me conocen. Y todas esas personas no son personas que vienen a la iglesia. De hecho, por ahí afuera andan personas que han venido a esta iglesia que no precisamente hablan bien de esta iglesia. Pero ¿saben qué? Todos nuestros vecinos me llaman pastor. No me llaman Pablo. Capaz que algunos piensan, como mi sobrino cuando era chiquito, que yo me llamaba pastor. Fran, cuando era más chico, pensaba que mi nombre era pastor, no Pablo. Yo le pregunto un día, ¿por qué me decía después pastor? Digo, ¿cómo me llamo yo? Pastor, me dice. No, mi nombre es pastor, me dice. No, me llamo Pablo. No, te llamás pastor, me dice. Porque él escuchó a sus padres toda su vida decirme pastor. Y es una preferencia que tenemos en la iglesia, que cuando estamos congregacionalmente, al pastor le decimos pastor, o pastor Pablo, pastor Lucas. Pero me llamo Pablo, por si alguno no lo sabe. Estas personas que no conocen a Cristo muchas veces muestran más respeto por el pastor, porque ellos me ven todo el día. Ellos son mis vecinos. Ellos están muchas veces pasando más tiempo conmigo que todos ustedes. Porque ustedes a veces me ven 2 veces a la semana. Ellos me ven todos los días. Mi familia inconversa conoce mi testimonio. Hablando con una de mis primas de la primera camada de primos, vamos a decirle así. Son primos que tienen unos 10 y 15 años más que yo. Son de la camada anterior. Hablando de cómo andan, porque ella tiene, su nietito más chico ya tiene como 8 años. Yo veo la foto y digo, qué viejo que está esta criatura. Yo, divino como siempre. Y le digo a ella, ¿cómo pasan los años? ¿Qué están haciendo? Entonces, ellos ya saben. Y le digo, no, porque estamos trabajando, estamos haciendo esto en la iglesia. Le cuento sobre cómo está mi familia.
Y le digo, el año que viene vamos a estar mucho más tiempo en Buenos Aires, porque tenemos la necesidad de que en la iglesia pueda haber un pastor para que pueda continuar la tarea. Esta persona sin Cristo me dijo, yo sé que vos lo vas a hacer porque sabemos cómo sos. ¿Y saben qué? No nos vemos muy seguido con mi primo. Pero mi vida ha sido siempre más o menos la misma, sobre todo en estos últimos 15 años. Ellos han visto cómo vivo, adentro y fuera de la iglesia. Enemigos va a haber muchos que se oponen a nuestras palabras, va a haber muchos, no solo dentro de la iglesia, sino afuera. Alejandro no era alguien de la iglesia. Este Alejandro no era alguien de la iglesia. Era alguien que había causado muchos males a Pablo. La palabra que se usa acá puede también entenderse como que había dado información al gobierno acusando a Pablo de ser un enemigo del gobierno. Hermano, va a llegar el día en que muchas personas nos van a acusar de ser enemigos del gobierno. Va a llegar un día en el que vamos a tener que escoger obedecer a Dios antes que a los hombres. Alejandro había causado muchos males y Pablo le dice, guárdate tú también de él. Guárdate tú también de él. Cuando alguien, un hermano, te dice, tené cuidado con fulano de tal, tu pastor te dice, no te juntes con fulano de tal, tu mentor o mentora te dice, no te juntes con fulano de tal, porque a mí me ha causado muchos males. Y no es como Marcos, que cambió, se restauró y ahora está sirviendo. Es alguien que sigue como Demas, perdido en las cosas del mundo. Ay, pero es como cuando las jovencitas o los jovencitos van con un inconverso para ponerse de novios. Las mamás piensan, no, mira, este novia cuando tenga 100 años va a tener novia. El ritmo de la vida, ¿no? Hay un orden. Pero el noviazgo es ¿para qué? Para casarse. Antes de eso, es bueno tener buenos amigos y amigas creyentes. Pero el noviazgo es para casarse. Tengan cuidado. Estén atentos. Acepten con beneplácito. No sé qué significa, pero me gustó la palabra. Acepten con alegría, con gozo, como de buena manera, el consejo de ojo con este calderero, ojo con este Alejandro, guárdate tú también de él. Yo me estoy guardando de él, guárdate tú también de él. Dios ha puesto atalayas. ¿Qué es una atalaya? Alguien que vigilaba para que el pueblo no muriera a causa del ataque del enemigo. Cada pastor es un atalaya de su iglesia. Cada mentor o mentora es un atalaya de sus discípulos. Les decía que a veces los jóvenes dicen, no, pero yo le voy a llevar a Cristo, o yo lo voy a llevar a Cristo. Mentira. Solo por excepcionalmente, por gracia de Dios eso pasa. Pero estadísticamente es justamente al revés. Es justamente al revés. Los inconversos no nos van a llevar a andar con Cristo, nos van a llevar a andar en las cosas del mundo. ¿Necesitamos estar con los inconversos para predicarle el Evangelio? Sí. ¿Jesucristo pasaba tiempo con los inconversos? Mucho, ¿no? ¿Pero con quién pasó más tiempo?
con sus discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos para que ellos después pudieran hacer lo mismo que Él hizo. No porque ellos fueran capaces, sino porque Él se los prometió en su palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Saben por qué podemos hacer discípulos? Porque Él vive en nosotros. Porque su poder vive en nosotros. Dice Pablo, me ha causado muchos males. Se ha opuesto a nuestras palabras. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. El Señor le pague conforme a sus hechos. No, esto no es como un juicio de maldición que lanzó Pablo, sino que él está descansando en el obrar justo de Dios. Él está descansando en el obrar justo de Dios. El Señor le pague. El Señor es juez justo. Hay personas que nunca y no me malentiendan. No, pero la esperanza hasta el último día está. ¿Sí? La esperanza de que alguien se arrepienta de sus pecados hasta el último día está. Pero hay personas que probablemente nunca quieran esa esperanza. Porque no quieren saber nada. Y se oponen al Dios vivo y verdadero. ¿Oponiéndose a quién? A sus servidores. Versículos 16 al 18. Fue bastante rápido, ¿vieron? En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice que ahora en este juicio, o en el comienzo de este juicio, que a él lo tiene encarcelado esperando condena, dice, ninguno estuvo en mi defensa, nadie, todos desaparecieron. Me hizo pensar en la noche en la que vienen a arrestar a nuestro Señor y Salvador, ¿no? Cuando Él lo llevan a juicio, ¿cuántos fueron a dar testimonio? Yo doy testimonio a favor de que no, nada que ver. No, los apóstoles, sus seguidores, desaparecieron todos. Solo Pedro se escabulló ahí y de lejos, ¿no? Y cuando le decían, oh, yo te vi que andaba con él. No, te he confundido, no, es parecido a mí, pero no soy yo. Hasta blasfemó, dice la Biblia. Pablo no es que no entiende cómo la presión del gobierno en aplastar a esta secta que estaba corriendo por todos lados. Nerón después usó a esta secta en su favor, ¿no? Le echó la culpa de todo e incluso de incendiar Roma a estos cristianos, a esta secta nueva. Dice que todos lo desampararon. Él se sintió muy solo cuando fue a juicio. Nadie estaba con él, nadie salió a defenderlo. Todos los hermanos que habían, y no está hablando de sus colaboradores, está hablando de los hermanos que había en Roma. Los que ya habían escuchado el Evangelio, los que estaban tratando de andar en Cristo, tuvieron miedo. Y es normal. Y es normal. Pero miren el corazón del apóstol Pablo, que dice, no les sea tomado en cuenta. Él entiende la situación en medio de semejante persecución. Él entiende que estos hombres y mujeres tuvieron miedo de perder sus vidas, porque seguramente ya habían visto a otros perder sus vidas.
Quizás en ese momento no tuvieron el valor que después, muchos años después, muchos cristianos por todo el Imperio Romano estuvieron dispuestos a ser sacrificados, entregados a los leones, torturados por seguir a Cristo. No les sea tomado en cuenta. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Ustedes se imaginan a Pablo callándose de predicar el Evangelio en algún momento? A él no le importaba nada. No es conveniente hablar de Cristo ahora porque quizás se ofendan. ¡Que se ofendan! Hablarles de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. No es si se da la charla. No, seamos sabios para llevar nuestras conversaciones de temas triviales e ir profundizándolas a temas profundos espirituales. Todo sirve, hasta un mundial sirve para hablar de Cristo. Porque ahora es todo mundial, ¿no? El lunes se acaba. Gracias a Dios, dicen. El lunes se acaba. No importa el resultado, el lunes se acaba. Dice, guardamos todo hasta dentro de 4 años. Pablo dice que el Señor estuvo a su lado cuando más nadie estuvo a su lado y él pudo predicar el Evangelio a todos los gentiles. Él está parado delante de líderes políticos y lo vemos en el libro de Hechos. Él cuando tuvo, no importaba si era Herodes, no importaba si era Festo, no importaba quién era. Él les hablaba de Cristo y de la esperanza que había en él. No importa si los demás creían. Él les hablaba de Cristo. Yo me imagino, bueno, yo tengo 2 gobernadores ahora. Uno acá y uno en Buenos Aires. Pero si se me diera, ¿saben? Yo después les muestro. Tengo una foto de mi papá abrazado con un señor que dicen que es gobernador de Córdoba. O sea, él le pidió sacarse una foto con mi papá, es famoso. Si yo hubiese tenido la oportunidad de sentarme en el asado donde él estuvo con mi papá y me pregunta, yo le hubiera hablado de Cristo. Si nosotros tuviéramos gobernantes creyentes, qué distinto sería nuestro país. Pablo predicó el Evangelio y dice que así fui librado de la boca del león y preservado para su reino celestial. Pablo no tiene ninguna duda del poder de Dios que lo está manteniendo vivo todo el tiempo que Dios cree que Pablo necesita estar vivo para que él pueda dar testimonio delante de todos los gentiles, delante de gobernantes, delante del que le tira el bocado de comida cuando está en ese foso romano, delante del que lo lleva encarcelado al juicio. Él no se ha callado nunca, porque dice todos los gentiles. Él nunca dejó de hablar de Cristo. Él dice que Dios lo preservará para su reino celestial. Dios va a guardarlo, dice, para su gloria. Aún en su muerte, Pablo está dando gloria a Dios. Él está con un tremendo optimismo en medio de la peor de las circunstancias. Y nosotros, cuando se nos pone un poquito difícil, ¿cómo nos ponemos? Bien pesimistas, ¿no?
Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. A un creyente lo mejor que le puede pasar es dejar este mundo. Pero, Pablo dice, es necesario que quedemos por la causa de Cristo, para que otros conozcan de Cristo. Pienso en Pablo y Silas metidos en el calabozo más profundo en Filipos, acaban de ser parillados, según la ley romana, 39 azotes, puesto en el lugar más oscuro, frío. ¿Y qué están haciendo? ¡Ay, Señor! ¿Por qué no está nosotros? Si nosotros te estamos sirviendo. No. ¿Qué están haciendo? Cantando himnos. Pablo está con gozo. Pablo está con gozo porque sabe lo que le espera. Pablo está metido en el lugar más horrible, solo, sin amigos, sin nadie, y está deseando, ojalá Timoteo cuando leas esta carta pueda ver. No sé cuánto me queda, pero si vienes, tráelo a Marcos. Tené cuidado con todos estos. Nuestros otros hermanos están haciendo lo que pueden. Las cosas están muy feas. Pero ánimo. Timoteo murió martirizado en el año 95 después de Cristo, dice la historia. Él fue el pastor de Éfeso hasta el último día de su vida. Él siguió el ejemplo de Pablo hasta el último día de su vida. Y él estuvo dispuesto a morir por Cristo. Pero también estuvo dispuesto a vivir por Cristo. Últimos versículos. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo le cierra esta carta diciendo, mirá, estas personas son malas, cuidado con estos. Estos hermanos que te podrían estar recibiendo cuando vas a venir, no están, tuvieron que ir a servir al Señor en otro lado. Pero hay hermanos que están acá que cuando vengas te están esperando. Te van a ayudar a venir a verme. Pensando en el invierno y en el lugar donde estaba Pablo, yo creo que Pablo decía, no sé si mi cuerpo va a aguantar un invierno. Por eso pedí el capote, por eso decía, espero que vengas antes del invierno, porque no sé si voy a sobrevivir el invierno. No sé si voy a sobrevivir el invierno. Saluda a Prisca y Aquila. ¿Les suenan Prisca y Aquila? Priscila y Aquila. ¿Saben quién eran Priscila y Aquila? Si alguien no sabe, levante la mano si no sabe. No tenga miedo. ¿Saben quién eran Priscila y Aquila? Priscila y Aquila fueron un matrimonio que cuando Pablo llega a Corinto, tenían el mismo oficio de Pablo, ¿no? Hacían tiendas. Al principio Pablo aprovecha esto para testificarles, ganarlos para Cristo y trabajar con ellos para poder comer. Pero ¿sabe qué hizo este matrimonio después? Dice Lucas que cuando ellos llegan, Pablo estaba entregado por completo a la predicación. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo no estaba trabajando, que este matrimonio proveía por todas las necesidades de su pastor.
todas las necesidades de su pastor. Lo dije el domingo pasado, ¿no? Era una sola persona, pero aún así proveían por todas las necesidades de su pastor. Entonces, muchas veces no es que la iglesia no pueda proveer por las necesidades de su pastor. Es un problema de corazón, nada más. Onesíforo, un colaborador amado de Pablo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Cada vez que leía estos nombres y pensaba en estos colaboradores, hombres estuvieron dispuestos a dejar su vida y su salud por seguir a Cristo. Si usted lee el capítulo 16 de Romanos, se encuentra una larga lista de hombres y mujeres fieles que sirvieron al lado de Pablo. Pero sabe, también hubo un montón que no estuvieron en esa lista. ¿Por qué? Mejor dicho, ¿por qué no estuvieron en esa lista? Porque no fueron fieles. Porque no fueron fieles, porque no estuvieron dispuestos a rendir sus vidas a la voluntad soberana de Dios, sino que quizás en algún momento hicieron como Demas, amaron más este mundo y prefirieron más las cosas de este mundo. Dios en su perfecto plan, en su perfecta voluntad, muchas veces permite que cosas malas, por decirlo de alguna manera, pasen a sus servidores. Hay que ser muy cuidadosos de no espiritualizar todo, ¿no? ¿Sabes por qué le pasa eso al hermano? Porque no está andando con el Señor. Y a veces a hombres que están andando bien con el Señor le pasan cosas malas también. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Este hombre no está andando con el Señor? ¿Pablo no andaba con el Señor? Si fuera de esa manera en la que Dios obra, entonces Pablo andaba recontra mal con el Señor. Porque le estaban pasando cosas muy malas. Por eso yo digo, a veces la prueba y la consecuencia de afuera se ven igual. Pero nosotros sabemos si es prueba o consecuencia. Qué tremendo poder contar con hermanos y hermanas que están dispuestos a ayudarnos, que están dispuestos a servir a nuestro lado. Hombres y mujeres fieles que están dispuestos a seguir a Dios y seguir sirviendo al lado de otros, más allá de lo que los demás piensen. Quiero dejarles esto en esta mañana. ¿A quién estás escuchando? Pablo le pide a Timoteo que escuche sus razones. Hay muchos hombres en este pasaje que decidieron escuchar las razones de Pablo, y las razones de Pablo eran las razones de Cristo. Pero hubo otros que decidieron escuchar las razones de este mundo, o de hermanos. Cuando alguien no te lleva a servir a Cristo, no lo escuches. Las amistades que no te ayudan a servir y a andar en Cristo, no te edifican.
¿Qué quiere decir? Los tenés que desechar, abandonar, no saludar nunca más. Si te invitan a la casa a tomar un mate, no ir a tomar un mate a la casa, sí, eventualmente, no regularmente. ¿Sabe por qué? 1 Corintios 15:33. ¿Alguien puede leerlo? Y termino con esto. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenés, Mario? ¿Te animás a leerlo? No hagáis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces entre creyentes tenemos malas conversaciones. Entre creyentes fieles tenemos malas conversaciones. Cuidémonos de vivir una vida que pueda reflejar y guiar a otros a andar en Cristo. Que sobre el final de nuestras vidas sepamos que vamos a tener amigos, sepamos que vamos a tener enemigos, sepamos que va a haber personas que nos van a dejar, nos van a desamparar. Personas que nosotros consideramos íntimos, familia que nos va a desamparar. Familia en la fe que nos va a desamparar. Porque amaron más las cosas de este mundo. Pero sepamos que Dios nos preservará para su reino celestial, para su gloria. Hermanos, ánimo. Ánimo. Hagamos lo que este capítulo nos ha dejado. Prediquemos la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Hagamos obra de evangelista. Como les dije el otro día, hay gente allá afuera sin Cristo que necesita el evangelio. Hay mucha gente. Sembremos generosamente. Pablo le dijo esto a los corintios: el que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Escasamente. O sea, si vos pones una semillita y te queda ahí, y vas a tener unas plantitas, probablemente. Ahora, si vos sos generoso en sembrar, probablemente tu cosecha sea generosa. Aprovechemos todas las oportunidades de hablar a otros de Cristo. Estemos atentos a los que tienen necesidad de Cristo. No seamos ocasionales en hablar de Cristo con los demás. Seamos intencionales en hablar de Cristo con los demás. Aprovechemos bien el tiempo porque es corto y los días son malos. Hermanos, ánimo. Cristo viene pronto y su galardón con Él, que nos encuentre sirviéndole para su gloria. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ánimo de ver a estos hombres y mujeres fieles que nos precedieron en servirte más allá de las circunstancias. Padre, ayúdanos por medio de tu palabra y por medio del obrar de tu Espíritu Santo a vivir vidas tales como las que ellos vivieron. Que estemos dispuestos a rendir por completo nuestra vida a ti y a tu voluntad, Padre. Te agradecemos por todo, te encomiendo esta predicación, Señor, y a los oyentes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.